¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles rindiendo toda tu adoración a Él? Las lecciones de escuela sabática para este trimestre te enseñarán que solo confiando en el poder y la gracia del Maestro, por su amor y misericordia, podrás convertirte en un seguidor o una seguidora victoriosos de Jesús. A continuación, escucharás la lección de escuela sabática en la voz del licenciado Nelson Saldaña. Amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de la ciudad de Éfeso. Hoy nos dedicaremos a la última parte del capítulo 5, que es del verso 21 al verso 33. Para poder sacar conclusiones correctas necesitamos entender el contexto en que escribe Pablo. Pablo escribe a un mundo greco-romano del siglo I, donde los esposos, donde los padres y los amos tenían una supremacía sobre las esposas, sobre los hijos, sobre los esclavos. Generalmente un esposo o un amo, para cuidar su reputación, podía permitirse el maltratar a la esposa, a los hijos, y aún hasta quitarles la vida. En ese contexto es que Pablo escribe esta parte. Y también necesitamos entender cómo se realizaba un matrimonio en ese entonces. Los matrimonios no son como hoy, sino que llevaban un proceso muy grande. Era así, cuando se quería realizar un matrimonio, el novio necesitaba ir y hablar con los padres y decidir en cuánto él podía comprar a la novia. Nos parece extraño, pero así era. Y la mayoría de las culturas de ese entonces, de las tribus de ese entonces, ese era su mayor ingresos cuando vendían una hija. Así que el novio iba, hablaba con los padres, decidía cuánto iba a pagar y pagaba. Luego venía la preparación. Él debía pagar para que la novia pudiese ser bañada, podía ser acicalada, y eso llevaba tiempo. Es decir, no era algo sencillo, sino que llevaba su tiempo. Debían determinar los padrinos o algo así, cómo la novia tendría que ir vestida, y tenían que hacer un baño especial para la novia. Eso no le parece extraño, claro, porque eso no existe hoy. Pues permítanme comentarles que en ese entonces la gente poco se bañaba. Algunos hasta nunca se bañaban. En los hallazgos arqueológicos se han encontrado especies de espátulas y cuchillos sin filo donde la gente se quitaba la grasa del cuerpo y luego se colocaba perfume, pero no era muy común bañarse. Generalmente los baños se hacían en ritos especiales, de ceremonias religiosas, de una iniciación, una religión en particular, se hacía un baño. En el pueblo judío, cuando los judíos iban a Jerusalén, que era una vez al año generalmente, había un lugar donde ellos hacían un rito de baño. Ahí en las excavaciones se puede ver como especie de una pileta, una pequeña piscina
con 2 escaleras. En una bajaba la persona, se bañaba totalmente desnuda y luego salía por la otra escalera. Era un rito de limpieza para poder entrar a los recintos públicos del templo. Cuando esa persona salía de ahí del ritual, era secado y se colocaba una ropa especial para entrar al templo. Bueno, pero también era algo parecido cuando era un matrimonio. Bueno, el novio debía pagar todo eso, eran personas que lo hacían, así que la novia era lavada a fin de estar limpia desde un punto de vista ceremonial para cuando el novio viniera, que generalmente podría venir 3, 4 meses después. Entonces, se hacía esa preparación, se decidía qué tipo de vestimenta llevaría la novia. Y entonces, bueno, fíjate, habíamos dicho la preparación y ahora venía la boda propiamente dicha. Y entonces allí el novio venía con un séquito especial, generalmente era en la noche, y venía, buscaban a la novia y se iban, después que buscaban a la novia, se iban todos los invitados, generalmente iban a la casa del novio y empezaba una fiesta que podía durar de 5 a 7 días y solo al final de esos días el novio vería a la novia y ahí se produciría la boda, se hacía el rito del casamiento. Bueno, pues así necesitamos captarlo para poder entender lo que Pablo dice en estos versos. Vámonos al primer verso, que es el verso 21. Algo que hay que destacar es que algunos han tomado este capítulo para decir que la Biblia tiene una actitud machista frente a la mujer, que es que la Biblia es misógina. Misógina significa que tiene adversidad a la mujer, que siente desprecio por la mujer. Pero eso no es bíblico, nunca lo ha sido ni nunca lo será. Los derechos que hoy tienen muchas mujeres tienen su base en los principios cristianos que se establecieron en el siglo I de nuestra era. Bueno, primero que Pablo dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí la base clave es someteos unos a otros. No que uno se someta al otro, sino que sea algo mutuo. Me someto, te sometes. Y entonces Pablo comienza a hablarle a las casadas y le dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bueno, pero aquí dice que someteos unos a otros y dice a la esposa que lo haga, pero realmente es algo mutuo y se debe hacerlo como entendiendo, así como Jesús es la cabeza de la iglesia, pues el esposo es la cabeza de la familia, pero no en superioridad, no en jerarquía, sino en protección, en cuidado, en ternura, en bondad. Así debería actuar el esposo. Bueno, cuando vamos al verso 24, 25 y 26, nos muestra, Pablo toma la metáfora de un matrimonio para explicar qué es esto de que el esposo es la cabeza de la iglesia. Y toma el matrimonio. El verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos,
en todo, pero fíjate que sujetadas en Cristo. Ya ahí hay una gran diferencia. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este verso 25 nos habla del compromiso nupcial, del compromiso matrimonial. Bueno, les explicaba, el novio venía y hablaba con los padres y decidían un precio. Pues aquí es algo igual, pero lo interesante es que aquí Jesús es el novio, pero también es el precio, porque dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, aquí hay un sacrificio, el sacrificio de Jesús. Los esposos pues también deberían ser así, tendrían que hacer un sacrificio especial para tener una relación correcta de matrimonio, para tener una relación correcta con su esposa. Y esto es muy importante, porque recuerden que en ese tiempo los hombres, la cultura grecorromana, no daban mucho valor a la mujer, a menos que fuera una mujer de muchos recursos, de familia de muchos recursos. Pero en lo común, en la sociedad común, no era así. Pero aquí entonces está hablando, sí, ok, tú eres la cabeza de tu esposa, pero tienes que sacrificarte así como Cristo lo hizo por la iglesia. Y aquí hay algo que se suma, y es que Pablo usa un argumento teológico para explicar la practicidad en el matrimonio. Cosa que de alguna forma es revolucionario. O sea, es algo que es contracultura. Pero Pablo lo explica. Y entonces dice en el verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pues aquí, la idea, ok, Jesús es quien va limpiando su iglesia, que la va santificando. Y aquí entonces la analogía es sí, así como también el esposo, el novio pagaba para que la novia tuviera ese tipo de ceremonia de un lavamiento especial, recordando que la gente no era muy común que se bañara, porque dice, sí, okay, una novia limpia. Entonces aquí él dice, purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Okay. Bueno, entonces lo que Jesús hace por su iglesia, pero lo que el novio debería hacer a fin de que su novia estuviese preparada para el momento de la fiesta nupcial, que podría ser 2, 3 meses después, 4 meses después. Eso dependía de los arreglos con los padres. Lo cierto es que aquí, como Jesús es cabeza de la iglesia, Él mismo está cuidando de su iglesia, de lavarla, de santificarla. Pues si el esposo es cabeza de la mujer, debe cuidar de su esposa de forma tierna, bondadosa, ser un ayudador, nunca un maltratador, un indolente, un tosco. Si algún cristiano era así, no podía decir él que era cabeza de su casa, cabeza de la esposa, porque no estaba cumpliendo el papel que Cristo hacía con su iglesia. Bien, algo importante acá es que, sí, mire, para cuando viniera el novio con el séquito a buscar a la novia, que generalmente era de noche, con antorchas y todo, entonces, ok, la novia ya estaría, por supuesto, lavada, tendría sus ropas nupciales, y ahora el novio salía para buscarla. Ese es un símbolo de cuando Jesús venga por segunda vez a buscar a su iglesia, y el Señor, antes de que venga, Él limpiará a su iglesia, Él la santificará.
vendrá tiempo de angustia, cual nunca fue. Se intensificará el zarandeo y la iglesia será limpia. O sea, aquellos que no tuvieron una relación plena con el Señor, saldrán de la iglesia. Y aquellos que están afuera, pero que han amado al Señor, entrarán, porque el Señor vendrá a buscar una iglesia limpia. Pero no es nuestra función determinar eso lo determina el Señor. Nosotros solo tendríamos que hacer nuestra parte. Vamos al verso 27. Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Bueno, esa será la iglesia que vendrá a buscar el Señor Jesús. Pero ¿quién hace esa obra? Pues las hace Cristo a través de su Espíritu. Y así también la idea es, el esposo debe velar siempre por su esposa, cuidándola, protegiéndola, amándola, respetándola. Bien, entonces ahora Pablo vuelve a caerle a los esposos. Verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, esto es algo que es verídico. Es decir, si yo amo a mi cuerpo, yo no lo lastimo. Bueno, pues esto es lo que Pablo le está diciendo a los esposos. Debes amar a tu esposa como amas tu cuerpo. Entonces aquí ya cae de plano el que digan que la Biblia pone al hombre como el jerarca, como el jefe, como el varón que manda. No, aquí dice, debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y ya eso es un cambio, era un cambio radical en la cultura en que Pablo escribe esto, pero también lo es hoy, cuando las mujeres son explotadas. Y entonces Pablo hace algo muy importante. Mira lo que dice en el verso 31. Dice, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo, inmediatamente, hablando de la relación del esposo, la esposa, la cabeza que es el esposo, va al comienzo, cuando Dios creó a nuestros primeros padres, y allí en Génesis Dios dice eso, dejará el hombre a su mujer y será una sola carne. Pues bueno, esa unidad es una unidad emocional, es una unidad espiritual, que cuando es correcta, entonces la unidad sexual toma sentido perfecto en una relación sexual entre un hombre y una mujer aprobados por Dios. Hoy, cuando la cultura posmoderna explota a la mujer, explota el cuerpo de la mujer, ha pervertido las relaciones sexuales, estas palabras del apóstol nos hacen ver que el cristianismo nos da como base el matrimonio en el jardín del Edén. Esto implica que Dios quiere restaurar los hogares. Y por eso es que Jesús tiene que ser invitado a nuestros hogares. Los esposos debemos amar a nuestras esposas como amamos nuestros cuerpos. Y si no hemos hecho lo correcto, pues es necesario buscar al Señor, pedir su gracia, pedir perdón a la esposa y avanzar en un hogar que sea el microcosmos de lo que Dios quiere hacer con la humanidad, a fin de que con esa humanidad que lo acepta, que acepta su gracia salvadora, que lo renueva, poder volver a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, con familias funcionales. Y por último, Pablo dice allí en el verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La idea básica aquí
de Pablo es que los hogares de los hermanos de Éfeso fueran hogares modelos para la sociedad que los rodeaba. Pero hoy para nosotros es mucho más. Cuando el hogar está desprestigiado, cuando la sociedad en que vivimos, el matrimonio tiene tan poco valor, cuando el divorcio es algo muy común, bueno, pues el Señor nos invita para que le amemos a Él, le respetemos a Él y Él nos dé la gracia para hacer matrimonios que sean de bendición para nosotros y para quienes nos rodean. Terminando, debo decirles que no olviden, Dios nos ha dejado su palabra como un faro en medio de las tormentas de este mundo. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por dejarnos tu palabra, gracias por instruirnos a fin de que nuestros hogares se conviertan en una bendición para quienes lo componen, como también una bendición para quienes nos rodean. Todo esto lo agradecemos únicamente en el Señor Jesús. Amén.